children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Aquí están nuestros científicos, hoy con una actitud muy cósmica, espacial. Javier Sampedro, doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Pere Estupiñán, químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, compañeros? En el hiperespacio. En el hiperespacio, atentos al invitado que tenemos. Estrellas. Pero antes, la noticia de la semana, seguramente una de las más importantes del año, es esa foto que todo el mundo ha visto, en la que todo el mundo se ha fijado, el agujero negro, o el primer agujero negro fotografiado por primera vez en la historia por un equipo internacional de más de 200 científicos. En efecto, se ve un agujero. Sí, pero ¿sabes que yo estaba cuando tomaban la foto? ¿Qué me dices? ¿No te acuerdas que hace un par de años estuve en Chile? Me acuerdo, es verdad que fuiste al observatorio, ¿no? Vale, pues dio la casualidad, pues fue casualidad, que en la visita que hice al telescopio ALMA, que es ese que está a 5.000 metros y son un montón de telescopios juntos, bueno, ese era uno de los 8 telescopios que participaron en la elaboración de esta fotografía del agujero negro. Y coincidió que esa noche estaban haciendo la fotografía. Y me llegaron a explicar cómo funcionaba esto y tal. Lo que pasa es que estaba todo embargado, no se podía explicar. No tocaste nada, es importante en estos casos, no tocar ningún botón. No, claro, no. Pero ahora pondré fotografías que demuestran que estaba allí. Pere Estupiñán estaba allí. Oye, Sí, pero has sí. dicho una cosa que a mí me cuesta ya entender. ¿Cómo que 8 telescopios gigantes y varios años para una foto? Luego hay que mezclar los datos, claro. Claro, y por eso tardaron tanto. O sea, la idea era simular un telescopio que fuera casi del tamaño de la Tierra para poder hacer una fotografía de estas características, porque está muy lejos, a pesar de que es muy grande un agujero negro, pero lo que se fotografía es un poco el alrededor también del agujero negro. Entonces, son detalles más técnicos que tampoco ni sé como para explicar, pero que juntando varios telescopios en diferentes puntos del planeta, apuntando todos en la misma dirección y después procesando todos los datos, no sé si tú, Javier, tienes más detalles sobre esto, pero al final simulas un telescopio mucho mayor. Sí, es un rellenado, ¿no? No es como el telescopio, no es toda la Tierra, sino que está solo formado por puntos alrededor de la Tierra. Hay que rellenar lo que vería un telescopio que fuera efectivamente, que estuviera rellenando toda la Tierra. Y un poco como hace nuestro cerebro, hemos hablado el otro día de eso. Al el rellenar, punto negro de la retina, exactamente, ¿no? Es un poco eso mismo. Las matemáticas han rellenado con lo que suponen que debería estar ahí, ¿no? Y bueno, pues es un proceso muy complejo y no es exactamente una foto, es lo más parecido a una foto que se puede tomar con la tecnología actual. Y sí, lo que vemos ahí realmente es lo que habíamos imaginado, y lo que no nosotros, sino lo que habían imaginado los grandes físicos teóricos que se habían dedicado a esto. Uno de ellos, Kip Thorne, que recibió el premio Nobel por la detección de las ondas gravitatorias, fue uno de los productores ejecutivos de la película Interestelar. Y ahí, en esa película, que debe tener 4 años o 5, se puede ver un agujero negro que es casi exactamente como esto que hemos visto en los periódicos estos días. Es que eso ha tenido un punto no decepcionante, claro, porque tiene mucho mérito hacer esta fotografía, pero el que sea exactamente como se la habían imaginado resulta un poco decepcionante. Sí, yo vi una charla de una de las jóvenes que está en el MIT, participó en este análisis de datos y tiene una charla en TED donde describe lo que harán de 2016, y cuando pone la fotografía de lo que esperan encontrar es casi idéntica a la que ha salido. Sí, es lo que se espera de un agujero negro en rotación. Y lo que vemos ahí, naturalmente, no es el agujero negro, porque por definición no se puede ver, porque una vez que uno cruza el horizonte de sucesos, que es un diámetro determinado de la singularidad central del agujero, que es donde se concentra toda su masa,
pues una vez que cruces ese horizonte de sucesos, nada puede escapar, ni siquiera un fotón de luz. De manera que ese gas incandescente que está fuera del horizonte de sucesos lo estamos viendo ahí hasta el punto exacto en que cruza el horizonte y ya no podemos ver nada porque los fotones que emiten no pueden salir de ahí. Oye, y hablábamos hace unas cuantas semanas del secretismo de los chinos en las carreras espaciales. Ríete tú de Israel, de cuyos esfuerzos poco se sabe, salvo que ha fracasado en su plan de llegar a la Luna, en el que se había gastado millones y millones de euros, pero la sonda se ha estrellado en lugar de aterrizar. Bueno, los euros los puso este magnate Adelson, ¿no? Ese que quería construir un Las Vegas. Aquí Vegas, sí. El Eurovegas, sí. Y otras fuentes de financiación. Realmente pasaba por ser, ha sido la primera misión privada a la Luna, por más que haya acabado a una velocidad algo superior a la prevista. Parece que ha fallado un motor de los que tienen que contraacelerar, ¿no? Para evitar que haya aterrizado, como has dicho, a una velocidad superior a la prevista, quiere decir que se ha estrellado. Que iba a 700 kilómetros por hora cuando tocó el suelo, ¿sí? Claro. Pocos, ¿eh? No era lo previsible. Sería ver este magnate rico si también compra esta idea de que lo importante es intentarlo. Sí, ya ha dicho que pone otros 100 millones, que eso para la escalerilla. Será por dinero. Será por dinero. Oye, ¿sabéis que esto de estrellarse en vez de aterrizar suavemente me recuerda a algo que pasó no hace mucho? No sé si le voy a sacar el tema al invitado que tenemos con nosotros. Me da un poco de rubor sacárselo. Venga, vamos con ello. Dicho esto, viene muy bien para hablar de lo que queríamos hablar, porque en este programa nos hemos preguntado varias veces si de verdad la ciencia nos permitirá algún día hallar vida fuera de nuestro planeta y quizá irnos a vivir allá donde la encontremos. Algunos de los invitados que han pasado por aquí lo han mencionado como una posibilidad. La mayor parte de los científicos lo han mencionado como su gran sueño, como el sueño de su vida, ¿no? Saber si eso es verdad o no es verdad. ¿Cuánto queréis vosotros que tendremos que esperar para verlo en función de lo que nos han ido contando? Bueno, depende de si hay vida o no en Marte. Si hay vida en Marte, ahora la están buscando y la encuentran, pues en los próximos años será el gran descubrimiento. Todos los científicos que han pasado por aquí siempre han dicho, todos están convencidos de que la hay en algún sitio. Sí. Claro. Eso por descontado. Por mera estadística, ¿no? Como decía Stephen Hawking, yo trabajo con números y a mí los números de la astronomía me dicen que la vida no será un fenómeno único en la Tierra. Además que la vida, cuando hablas con bioquímicos, no solo con astrofísicos, tampoco la ven actualmente como algo tan complejo, que hayan bacterias. O sea que empiezan a haber moléculas orgánicas en cometas, en todos lados, y que estas moléculas orgánicas se vayan combinando para hacer una pequeña vida bacteriana no es algo tampoco tan... Y también hay una posibilidad de que antes de que encontremos vida en Marte, si es que la hay, que los nuevos telescopios espaciales puedan examinar el espectro de los planetas extrasolares y encontrar algún signo de vida en la atmósfera de esos planetas. Es una posibilidad. Quizá encontremos vida antes mucho más lejos de lo que la encontraremos. Pero como para confirmarla, yo creo que el gran reto de momento es... Marte. De hecho, en Estados Unidos parece que la prioridad no es tanto la de encontrar vida, sino la de llevar vida hasta allí. Hace 2 semanas la NASA anunció que sus astronautas volverán a la Luna en el 2024 y que serán los primeros en pisar Marte allá por el año 2033, que parece que está lejos, pero no está tan lejos. Nos acompaña recién aterrizado de Los Ángeles Ignacio Arruego, que es jefe de área de Ingeniería de Sensores Espaciales en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias. La administración Trump es la responsable de que la NASA está trabajando a toda prisa para cumplir ese calendario. No sabemos si lo hace por egocentrismo, aunque podemos imaginar que es más por eso que por pasión por la ciencia, conociendo al personaje. ¿Pero lo conseguirá o no lo conseguirá? Lo conseguirá. No sé si lo conseguirán en el 33 o en el 39 o en el 45 o cuándo lo conseguirán, pero lo conseguirán o lo conseguiremos entre todos. Bueno, cómo se consiga ya es otra cuestión donde hay mucha discusión, con qué tipo de misión se consiga. ¿Y para qué se conseguirá? ¿Tiene sentido enviar humanos a Marte? Pues sobre eso también hay muchísima discusión. Yo creo que a largo plazo lo tiene. Creo que a largo plazo lo tiene porque creo que de alguna forma estamos, no sé si decir condenados a terminar saliendo de este planeta que nos estamos cargando a pasos acelerados.
y que no sé si tiene mucha solución esto, pero más allá de si tiene o no sentido, yo es que creo que es algo imparable, es decir, es simplemente algo que está en nuestro ADN, ¿no? Es decir, yo no sé si tenía sentido explorar, ¿no? Claro, hace 500 años es decir, me voy a meter en una barquita prácticamente, que era lo que era, ni me voy a tirar mar adentro a ver si hay algo al otro lado, y se descubrió América, ¿no? Pues está en nuestro ADN. Es decir, es algo por chiripa, porque es lo que quería era llegar otra vez a las Indias. Sí, sí. El otro día alguien decía en este programa que uno de los grandes problemas en ese viaje del futuro hacia Marte no es la comida que tienes que llevar, sino la comida que tienes que producir en el viaje, porque no hay manera de llevar tanta comida como será necesaria. Y luego está la otra cuestión, que es no ya cómo vas, sino cómo vuelves. Sí, efectivamente. Y además ambas cosas están hasta cierto punto relacionadas, porque cuando se plantean misiones, y hace unos años se planteó, fue muy sonado, ¿no? Que se planteaba una misión solo de ida, y se hizo un concurso para ver si había gente que quisiera ir a Marte y morir allí. A quedarse allí. Había decenas de miles, había. La cuestión es efectivamente cómo vuelves o cómo vives el tiempo que tienes que vivir allí, porque las misiones que se plantean actualmente, los tiempos de estancia son largos, no estamos hablando de estar una semana en Marte. Entonces, lo que va a hacer falta, sí o sí, esto ya es innegable, es utilizar recursos propios del planeta. Tanto probablemente, como tú decías, para generar de alguna manera alimentos, como puede ser muy importante el ser capaces de generar combustible para la vuelta. Y si algún oyente ha visto la película El Marciano, sí, ¿no? Esta de Matt Damon, sí, es un poco escatológico, pero él se queda abandonado en Marte y tiene que intentar hacer crecer unas patatas sí, utilizando los excrementos de los astronautas y los claro, suyos propios para como abono. Claro, es que cuando decías de que tenemos que quedarnos en Marte es por fuerza, no es por voluntad. Es decir, la Tierra y Marte van girando y hay un momento que están más cerca. Y dices, ahora es el momento de ir. Vale, pero después tienes que esperar otra vez a que vuelvan a estar cerca, para ahora es el momento de volver. Y, oye, sí que se conseguirá. Tú dices, siempre sois optimistas, que bueno, estáis trabajando en ello, pero a mí se me hace como un reto tan complicado. Sí, había hasta hace unos años había incluso distintos planteamientos de misión. Algunos se orientaban a estar solamente en torno a un mes en Marte. Lo que ocurre es que la vuelta era tremendamente complicada. La vuelta era muy larga, incluso había que hacer un tránsito por Venus. Era un tema complejísimo. Exigía más propulsión todavía. Era una cosa... y ya yo creo que está muy aceptado el tipo de misión que tiene que hacerse es, efectivamente, tanto a la ida como a la vuelta, aprovechar ese momento en el que Marte y la Tierra están en la posición relativa idónea para ello. Minimizas el tiempo de viaje, pero tienes que quedarte en Marte hasta que vuelve a producirse esa situación. Claro. Y eso son más de 500 días. Entonces hablamos ya de palabras mayores. Tú nos visitaste hace casi 3 años, cuando se estrelló en Marte la nave de la misión ExoMars, que había sido enviada allí en busca de vida. Podría haberse convertido en la primera nave europea. ¿Y por qué me lo recuerdas? No, yo solamente quería volver a confirmar que se estrelló, que España no tuvo nada que ver con esto. No fue culpa tuya. No fue uno de los nuestros el que no apretó bien el tornillo. Uno de los míos, no. Vale. Lo dejo ahí. Esa misión falló porque la nave, en vez de aterrizar lentamente... digamos que un poquito más deprisa de lo que debía, creo, ¿no? Sí. Y se estampó. La segunda fase está prevista para el año que viene. Dime algo que nos haga pensar que el aterrizaje va a ser más... Que será un éxito, ¿no? Te voy a decir que será un éxito. Pues no lo sé, me gustaría decírtelo, la verdad. La misión... Nunca sabes del todo cómo van las cosas, especialmente, y no sé si es muy políticamente correcto decirlo, pero especialmente cuando hay rusos por el medio. Porque esto no lo voy a venir. No, es broma, pero simplemente tenemos formas de trabajo. Es curioso, cuando has trabajado con las 3 agencias, NASA, ESA y Roscosmos, la agencia rusa, te das cuenta de las enormes diferencias que hay en formas de trabajo, que al final, hasta cierto punto, son un reflejo de la mentalidad y de la idiosincrasia propia de cada uno, ¿no? Entonces yo siempre digo que me resulta infinitamente más divertido trabajar con los rusos que con los americanos. También me resulta infinitamente más arriesgado. Entonces, pero háblame un poco de cómo es cada uno, o qué os diferencia, por ejemplo. Pues mira, yo creo que los americanos son, ¿cómo se podría decir?, excesivamente cuadriculados. Son los que más experiencia tienen, son los que empezaron a imponer en el espacio toda una serie de protocolos, de formas de actuar, para dar mucha fiabilidad a lo que hacemos. Son mandones, seguramente. Son muy mandones, sí, pero bueno, los rusos son los más jerárquicos de todos, o sea que en ese sentido no se quedan atrás. Y los rusos, sin embargo, son más caóticos, son más... es más difícil, pues no sé cómo decirte, a ti te exigen documentar absolutamente todo hasta el mínimo detalle, cualquier análisis, cualquier estudio, los americanos...
son muy machacones, están permanentemente persiguiendo, reuniones semanales o 2 veces por semana de absolutamente cualquier cosa. Y con los rusos es el otro extremo, ¿no? Tú estás meses y meses y meses sin saber nada. Y es más, les pides información y no te la dan, o te la mandan en ruso, o cosas por el estilo. Tienes que luchar tú para o generar toda la información y Me que está te la... dando miedo esto que cuentas, pero espero que deleguéis en los rusos aquello que no sea... No, sin embargo, luego son gente... Tú date cuenta que los rusos o soviéticos en aquel momento iban con mucha ventaja sobre el resto del mundo, sobre los americanos, en los inicios de la carrera espacial. Y es sorprendente ver cómo ellos han generado tanto conocimiento y tanta capacidad estando bastante encerrados, ¿no? Tienen una capacidad brutal. Es más un problema de formas de funcionar. Ya. ¿Y los chinos? Y los chinos ni idea. Los chinos ni idea, porque nadie sabe nada, ¿no? No, yo desde luego no sé nada. Con los chinos es cierto que viven como en un mundo aparte los chinos. Los chinos son los únicos que no entraban a la Estación Espacial Internacional, los chinos son los únicos que se quedan fuera. Pero ¿sabéis un poco en qué punto están, hacia dónde Bueno, van? claro, ellos después de este exitazo que han tenido con el aterrizaje en la cara oculta de la Luna, ellos desde hace años hablan también de una misión a Marte. No sé cómo está. En tiempos incluso tratamos un pequeño grupito de aquí de españoles, que parece que España siempre cae bien y tienes menos problemas de relación con todo el mundo, introducirnos en un programa que tenían para mandar un globo a Marte. No sé en qué quedó, sinceramente no sé en qué quedó. Sí. Una cosa Pero, hace más de 10 años. pero realmente son unos nuevos actores en la carrera espacial, Sí, ¿no? sí, Es sin decir, duda. parte del anuncio de la NASA de tenemos que llegar a Marte podría ser un poco de miedo a que los chinos se adelanten. Probablemente, incluso la vuelta a la Luna, que además de ser un paso intermedio hacia Marte, yo creo que algo de eso también puede haber. Luego están los indios también, ¿eh? Los indios de hecho han llegado ya a Marte. Han puesto una nave en Marte, no en la superficie, pero... O sea que bueno, son dos agencias que hay que tener en cuenta. Sí. El día 21 de julio, son 50 años desde que Armstrong pisó la Luna, se convirtió en la primera persona de la historia en hacerlo, después de él hubo 11 astronautas más, pero ahí acaba la historia, tú lo mencionabas, 45 años sin volver, ¿por qué no se ha vuelto? Pues yo creo que simplemente porque no interesaba, es decir, cuando surge el ir a la Luna... en los 60, pues claro, estábamos en un entorno de Guerra Fría y había que demostrar la superioridad frente al bloque contrario, y aquello fue una carrera y la motivación era, bueno, política, tecnológica, no tanto científica, ¿no? Es decir, es que hay algo... Pero siempre se ha vendido eso, ¿no? Cuando intentas explicar por qué te gastas tanto dinero en ir a la Luna, es porque es tan bueno para la ciencia. Hay tantas cosas que le debemos al hecho de haber ido a la Luna. Bueno, en este caso es bueno para la tecnología. Hay mucha tecnología que se ha desarrollado gracias a los programas espaciales. Eso es un hecho. Igual que sucede con la tecnología militar. Inversión en tecnología militar, y dices, bueno, hay mucha gente que lo pone en duda. Claro, por el objetivo último que tiene. Ahora, es innegable que hay muchas derivadas de la tecnología militar que después se han usado para mil cosas más. El GPS. Por ejemplo, o cualquier tema O radar. Internet. El radar se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial y de ahí luego surgen infinidad de técnicas de navegación, etcétera. La vuelta a la Luna ahora está, yo creo que vista más como un paso intermedio hacia Marte. Se habla de esa estación orbital lunar que quieren hacer entre varios países, y nuevamente ahí hablas de NASA, ESA, Roscosmos, JAXA, que es la japonesa, y CSA, que es la canadiense. Los chinos no están por ningún lado, hilando con lo que decías. Se habla de interés de minerales que se pueden encontrar en la Luna, silicio, por ejemplo, pero yo no sé si científicamente está tan disparado el interés. Vuelve a ser, yo creo, una vez más una cosa de una carrera hacia, ¿no? Y es un paso intermedio hacia Marte y pues una estación intermedia. Bueno, igual se ha retomado un poquito de interés ahora que se ha visto que sí que hay agua, aunque poca, sí que hay agua en el polo sur y el norte de la Luna, ¿no? Y aquí, más que científico, de nuevo también para poderla utilizar como combustible, para poder hacerla un poco, el satélite un poco más vivible, ¿no? Sí. Pero realmente es decir, ¿por qué se dejó de ir? Pues lo que te digo, porque ya no interesaba. Es decir, no había una ciencia tan sumamente importante que se estuviese haciendo en la Luna, y había mucho de político, de imagen, de guerra con el bloque contrario. Y bueno, es que hay un dato curioso que se comenta siempre, ¿no? Cuando se cancela el programa Apolo, es que los americanos llegaban con un nuevo Apolo a la Luna y no habría el telediario, la noticia. Sí. Es decir, ya hasta la sociedad había perdido el interés. Y los cohetes, aquí Javier una vez decía, mira, los aviones, tenemos que hablar de por qué los aviones no han cambiado tantísimo en las últimas décadas. Y en ingeniería aeroespacial, pues seguro que tenéis mejores comunicaciones, mejores materiales, pero el hecho de que no hay actualmente un cohete tan potente
como el que hubo hace 50 años para enviar a la Luna, es surrealista. Dices, Sí, ¿cómo sí. puede ser? Pero se utilizan los mismos combustibles, se utiliza el mismo motor de explosión. ¿No ha habido un avance sustancial? No lo ha habido porque no hacía falta. Es decir, estábamos hablando de lanzamientos en órbita terrestre y cuando se han lanzado misiones a espacio profundo, como es Marte, pues claro, son cosas pequeñas comparado con lo que supone una nave tripulada. Entonces no hacían falta. Y de hecho, la iniciativa que hay ahora mismo, que se está construyendo ya, el SLS, el Space Launch System, no llega o llega por los pelos en su versión más potente a la potencia que te ofrecía el Saturno V para ir a la Luna. O sea, Es no decir, hay que motores no lo estamos, de no lo estamos uranio, de superando. plutonio, no que hay va, nada. que va, Es que todo va. No, boom. eso nada. Hay otros tipos de motor para la navegación una vez que ya estás en órbita. Una vez que has salido de la Tierra, ¿no? Pero el lanzamiento desde la Tierra para vencer la fuerza de la gravedad terrestre sigue siendo propulsión química lo que tenemos. Eso Es no... lo mismo que había hace 50 años. Claro. Sí, básicamente sí. Conceptualmente es lo mismo. Claro, hablo contigo, que eres jefe del área de ingeniería de sensores espaciales y tal, y uno piensa que, claro, vosotros determináis hasta una cuestión milimétrica, el tamaño del último tornillo de cualquier cosa que fabricáis, y luego lees el primer paseo espacial exclusivamente femenino que iban a hacer 2 astronautas de la NASA por primera vez sin compañía de un hombre, cancelado porque solo había un traje espacial de tamaño mediano. No lo había leído, la verdad. Y con los botones a la izquierda, ¿no? Bueno, mira, te voy a contar una cosa graciosa. La contaba un compañero, bueno, un amigo mío, José Manuel Grandela se llama, le mando un saludo desde aquí, que fue operador de la estación de Robledo durante mucho tiempo y nos contaba en un acto que se montó en el INTA cuando se estrenaba la película esta de First Man, de la llegada del hombre a la Luna, una anécdota que sucedió cuando fueron a bajar del Eagle, ¿no? Y es que a Armstrong, por lo visto, le debió costar bastante bajar, porque el traje, porque la puerta, porque... Bueno, pues no debía ser tan sencillo, ¿no? Y cuando él bajó, después tenía que bajar Aldrin. Y tardó un rato. Y entonces ellos estaban oyendo toda la conversación, por lo visto. Y decía que, contaba él, que cuando por fin Aldrin baja, les oyen la conversación... ¿Qué ha pasado? Te ha costado también salir, ¿no? Porque claro, Armstrong había necesitado ayuda, Aldrin ya se había quedado solo. Dice, entonces como ha bajado, pues habrá tenido problemas, por eso ha tardado tanto. Dice, no, que va, ha salido muy fácil. Dice, entonces, pues que de repente me he dado cuenta que la compuerta no tiene fuera un asa. Y entonces yo ya sé que estamos en la Luna y aquí no hay atmósfera y no va a haber corrientes de viento y esto no se nos va a cerrar. No importa. Pero hoy sí. Es decir, que Entonces, es una tontería, obviamente, porque no hacía falta el asa, porque no se iba a cerrar la compuerta, lo cuento como cosa graciosa, pero que suceden cosas así, pues sí suceden, sí. Anda que sí se les cierra. Por lo que sea, ¿no? Se apoya o algo. Oye, ¿en qué estás exactamente? ¿Lo podrías explicar de manera que lo entendamos? Sí, claro. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando distintos instrumentos científicos para ambas misiones que hay a Marte ahora mismo el año que viene, en 2020. Son Mars 2020, que es el siguiente rover del JPL y la NASA, que es un rover tipo Curiosity, el que está ahora mismo allí. Y lo que hace España es una estación meteorológica bastante compleja, bastante avanzada, que se dirige desde el Centro de Astrobiología y mi grupo concretamente aportamos uno de los sensores, digamos, grandes que lleva esta estación. Y luego hacemos otros 4 sensores distintos para ExoMars 2020. Tanto en la plataforma de superficie, que es la que aterriza sobre el planeta, y de esa plataforma de superficie después desciende un rover que a su vez lleva otro gran instrumento que también hace el INTA, otro grupo distinto dentro del INTA, pero también se hace en el INTA. Tu base de operaciones es Madrid. Es Madrid, sí. Y de vez en cuando vas allí, hablas con ellos. Toca viajar mucho. Te ves con los rusos, te das cuenta de cómo son. Sí, claro. ¿Intercambiáis? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp o no? Pues mira, con los rusos en concreto no, porque además es que la comunicación con los rusos hablan inglés, los jóvenes ya están empezando a hablar mucho, pero ya gente de cierta edad lo hablan 1 de cada 4 o 5. Vodka por ahí. Oye, ¿qué traerá un ruso a este programa? Espera, ¿no? Un ruso que participe en esta misión. Science Diplomacy. A ver quién ata ese perro. Oye, te agradezco la visita. Dentro de año y pico. No, ¿cuándo es? ¿Cuándo baja? Esto se lanza en julio del 20, ambas misiones, Julio y a 20. Principios del 21 esperemos estar allí. Vale, no principios habrá del retrasos. 21, vale, si oímos algún ruido Que sepa, fuerte, no. si oímos un ruido fuerte te llamamos, ¿vale? Vale, aquí estaré. Es Ignacio Arruego, que es jefe del área de ingeniería de sensores espaciales del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Gracias por venir otra vez, Ignacio, un abrazo. Gracias a Suerte con todo. vosotros. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro, hasta después de Semana Santa. Hasta luego. Adiós. I know there's something for you out there in this life. I know there's something for you out there in this life.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.